Hola, me llamo Brigitte y les contaré mi historia de que los sueños cambian. De niña soñaba con ser actriz, pero mis padres no pudieron pagarme los estudios de actuación. Cuando terminé mis estudios principales, empecé a trabajar en limpieza, en camarera de piso y en todo lo que me saliera. Cuando tuve la oportunidad de estudiar, estudié maquillaje profesional porque me di cuenta que tenía el don como de artista, ¿no? Entonces me gustó y empecé a estudiar maquillaje profesional. También me gusta la pastelería, por lo tanto tuve la oportunidad de estudiar pastelería y confitería porque sueño algún día con ser una gran pastelera y una magnífica maquilladora. Hombre, Marcela, ¿cuánto tiempo? Sí, muchísimo. Veo que tienes novedades, enhorabuena. Sí, puede ser que la próxima puede que seas tú. Bueno, no lo creo, por el momento es imposible porque en el último trabajo que estuve se me terminó el contrato y no me llaman de ninguna empresa a la que he estado echando currículum y va a ser que ahora por el momento no va a Bueno, ser. mujer, no desesperes. Bueno. Ya te llamarán. Toma, cógela. Madre mía, cada vez quedan menos amigas sin haberse casado o que hayan tenido hijos. ¿Cómo iba a quedarme embarazada ahora si no tengo trabajo? No me llaman de ninguna empresa que he dejado currículum. Tengo claro que si tengo hijos será cuando tenga una estabilidad económica. Bueno, no perderé la esperanza, seguiré intentándolo. Hola, soy Jennifer, tengo 26 años, fui madre a los 18. Ha sido una linda experiencia, solo un poco dura, por la parte laboral o por no tener el tiempo o a una persona que me ayudara con mi niña. He perdido varias oportunidades de trabajo, bueno, a veces las sigo perdiendo, por los horarios o por el hecho de ser madre soltera. Hola, buenos días. Mi nombre es Monira y os voy a explicar un poco sobre mi vida y mi frustración. Actualmente me siento frustrada laboralmente en el tema del trabajo porque quizás me he planteado mi vida de una forma que no era la que tenía que ser, porque empecé casándome y teniendo hijos y lo suyo sería, la idea era estudiar, realizarme profesionalmente, trabajar y luego tener hijos. Por eso ahora mismo me siento estancada laboralmente, porque hay obstáculos en mi vida, el hecho de no haber sacado unos títulos, el hecho de haber tenido hijos y quizás también el hecho de ser de fuera, que es un punto que también lo cuento. Y claro, yo le digo a las chicas jóvenes que se realicen profesionalmente y luego que se dediquen a hacer su vida personal. Me llamo Marcela, soy de Lérida, soy madre de 3 hijos. Mi experiencia laboral ha sido la limpieza y hostelería. Realizo estas tareas desde los 16 años en hoteles, empresa de limpieza, y mi objetivo es poder estudiar algún curso como educación infantil, geriatría, recepcionista o abogacía y conseguir un trabajo. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free.
Hola, mi nombre es Josefina y hoy voy a hablar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo. En la lucha por la igualdad de oportunidades, hace muchos años estamos luchando y todavía no hay igualdad entre el hombre y la mujer. El hombre va por encima, aunque las mujeres hagan el mismo trabajo. Por ello pido que ya por fin se haga la igualdad. Mi nombre es Rosana, tengo 59 años, mi profesión es administrativa. Actualmente trabajo en la empresa más grande de España, que es el INEM. Mi misión es buscar trabajo y mi visión es hacerlo con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Aunque